Hola, mi nombre es Osman Martínez, soy concejal de Bogotá del Partido Verde. El sindicalismo es importante en la existencia de los pesos y los contrapesos, porque uno entiende que el sindicalismo surge de la necesidad de reivindicar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores del sector productivo, sobre todo el sector manufacturero, que es donde mayor fuerza han tenido los sindicatos en el mundo. El sindicato hoy tiene que reivindicar su condición de ética y de moral y de valor social, porque hay una queja generalizada en la población laboralmente activa que ve a los sindicatos como si sus líderes, pero ve muchas veces en sus líderes una imagen que se ha ido desdibujando porque algunos han cogido este poder que le ha entregado, ¿cierto?, todo el conglomerado de compañeros asociados del sindicato para que lo representen y terminan favoreciendo sus intereses particulares y no los generales de todo el sector trabajador del sindicato que representan. Entonces allí los sindicatos tienen que seguir existiendo, pero hay que hacer un llamado de mucha responsabilidad social, de mucha ética desde la dirigencia sindical, porque los sindicatos tienen que tener dos funciones: una, la defensa de los trabajadores y su reivindicación de derechos, ¿cierto? Pero también, como tenemos derechos, tenemos que también ser líderes en los sindicatos de exigencia de deberes, porque la empresa donde estamos produciendo también es una empresa que tenemos que hacerla propia y tenemos que entre todos hacerla próspera, porque en la medida de que la compañía resulte próspera vamos a poder exigir mejores garantías laborales, económicas y salariales. Pero muchas veces los sindicatos han coaptado el poder de la administración de la empresa y no las han dejado prosperar y han terminado liquidándola o terminándola o desapareciéndola. Entonces, por eso los sindicatos hay que respaldarlos, pero hay que hacer un llamado a todos sus asociados, pero también de forma particular y muy fuerte a sus dirigentes, que ser líder tiene una doble responsabilidad, que no todo lo que resulta legal es éticamente correcto. Entonces uno no se puede mover en que es legal, no, sí, pero aparte de legal hay que revisar la postura moral, la postura social, si realmente está dentro de los valores de la compañía, de los valores sociales, desde la ética social que se ha ido construyendo, porque no podemos a costas de un sindicato dañar y desmejorar una compañía que ha crecido, que ha avanzado y que si socialmente está respondiendo tanto a su clientela, a su cliente externo, también tiene que estar favoreciendo su cliente interno, que son los empleados, no solamente los asociados al sindicato, sino al resto de trabajadores que no estén asociados al sindicato, porque el sindicato también tiene que velar no solamente por sus asociados, sino de forma responsable con todos y cada uno de los que laboralmente estén vinculados con la compañía. Mi nombre es Rodolfo Vecino Acevedo. Actualmente desempeño el cargo de presidente de la Federación Funtra Energética. Es la federación a la cual está afiliada la Unión Sindical Obrera, de la cual fui presidente hasta hace un año. Y nuestra organización sindical, que es la USO, es un sindicato con 92 años de existencia, una organización con una plataforma de lucha muy clara frente a la defensa de la soberanía nacional, la lucha por los recursos naturales, por los derechos de los trabajadores y por la nacionalización de nuestro recurso natural, petróleo. Bueno, la situación del sindicalismo en Colombia es bastante crítica. Todo esto, si empezamos a mirar las líneas estadísticas que hoy hay en Colombia. Colombia hoy no alcanza ni siquiera a tener el 4% de sindicalización sobre una base laboral de casi de 22 millones de trabajadores y trabajadoras que en estos momentos están laborando. En ese sentido, podemos decir que el sindicalismo en Colombia ha sido precisamente uno de los sectores más afectados por la violencia. Las organizaciones sindicales, casi absolutamente todas, hoy tienen dentro de esta política antisindical desarrollada desde el Estado
con un brazo armado como son los paramilitares y la violencia oficial contra las organizaciones sindicales ha llevado precisamente a que hacer sindicalismo en Colombia es casi, como está calificado hoy en el mundo, una de las actividades más peligrosas. Colombia tiene ese triste lugar, primer lugar en el mundo, donde hoy tenemos un inventario nada agradable de mostrarle al mundo, como son en las últimas 2 décadas, más de 4.500 dirigentes sindicales asesinados. Esto indudablemente lo que nos muestra es que es hoy un milagro que puedan todavía existir organizaciones sindicales. El ejemplo de nuestra organización, la Unión Sindical Obrera, es quizás uno de los casos tipo donde tenemos en las 2 últimas décadas 107 compañeros asesinados. Tenemos 500 trabajadores desplazados internamente, tenemos compañeros también en el exilio internacional, producto precisamente de la violencia antisindical que se ha desarrollado indudablemente con el apoyo del Estado y con participación del Estado. Casi la gran mayoría, un porcentaje altísimo de los asesinatos de dirigentes sindicales y sociales en Colombia están implicados miembros de las fuerzas militares o de las fuerzas de seguridad del Estado. Eso ha sido probado. Lo otro que también es una de las situaciones horrorosas que hay en nuestro país es que tenemos el 97.8% de impunidad. Quiere decir que de todos estos asesinatos que se han dado en el sector sindical, hay un 98.7% de impunidad, donde no se han establecido, no se han dado los procesos judiciales, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todos estos hechos. Hoy se sigue, a pesar de que el gobierno nacional, hacia la comunidad internacional y hacia la situación interna, quiere mostrar de que aquí hay libertades sindicales, de que aquí se respeta el derecho de asociación, la realidad es otra cosa distinta. Hoy, por el contrario, si bien hoy se redujeron las tasas de asesinatos de dirigentes sindicales, tenemos que decir que hoy se está dando otro tipo de asesinato contra el sindicalismo en Colombia, y es que desde la clase empresarial y desde el mismo Estado no se garantizan las libertades sindicales. Hoy no hay respeto al derecho de asociación en Colombia. Ser asociado a un sindicato significa muerte laboral. Nosotros tenemos pruebas suficientes con uno de los últimos temas que hemos manejado, como es el tema de Pacífico Rubiales, que es el que más se ha visibilizado en el país, donde obligaron a los trabajadores, con el concurso del Estado, a renunciar a la organización sindical, a la USO, creando un sindicato de bolsillo, un sindicato que no representa los intereses de los trabajadores. Y de esta manera se sigue precisamente diezmando y llevando a una mínima expresión el desarrollo del sindicalismo en Colombia. El sindicalismo en Colombia está proscrito, es perseguido, desde la clase empresarial nunca se ha mirado objetivamente la construcción de empresa y de país a partir precisamente de la coexistencia de las organizaciones sindicales. Hoy no somos el mejor ejemplo en el mundo, ni en Latinoamérica siquiera. Somos quizás uno de los países con las tasas de sindicalización más bajas que hay en el mundo. Esto prueba pues la profunda crisis y la situación en que hoy tienen sumido el Estado y la clase empresarial en Colombia al sindicalismo colombiano. Bueno, María Cano no solamente jugó un papel en el desarrollo social del país y de las organizaciones sociales, y ya que fue precisamente un crisol o fue el inicio no solamente de la emancipación de la mujer como tal en una sociedad machista como la nuestra, sino que además de eso María Cano demostró la capacidad de la mujer para organizar a los obreros, por ejemplo. Y esto se vio reflejado en dos momentos muy importantes. Uno indudablemente fue en el tema de las bananeras, donde María Cano jugó un papel muy importante en quizás en lo que incipientemente nacía
en el país en términos de organizaciones sindicales o organizaciones de los obreros. Nosotros sabemos qué pasó en las bananeras. En 1917 hubo una masacre en Ciénaga, Magdalena, de la Fruit Company, de la American Fruit Company, que fue gestora precisamente con el apoyo nuevamente del Estado, de la policía, asesinaron, masacraron miles de obreros bananeros. Es algo que inclusive cruza porque es muy importante también en la vida y en la historia de Jorge Eliezer Gaitán, que fue quien se encargó de hacer la investigación de esa masacre por parte de la Cámara de Representantes. En ese momento fue designado para eso, y quizás la poca historia o realidad de la realidad histórica de ese momento lo consignó precisamente Jorge Eliezer Gaitán. Volviendo a María Cano además de jugar ese papel a nivel nacional en el tema de los petroleros, junto a Raúl Eduardo Maecha, fueron precisamente los gestores y todos aquellos que permitieron que la Unión Sindical Obrera hace 92 años fuera parida por las comunidades, y ellos ayudaron a organizar a la USO, que en ese momento no se llamaba USO, en ese momento se llamaba SUO, se llamaba Sociedad Unión Obrera. Esa organización, la USO en ese entonces figuraba más como una central de masas. O sea, allí no solamente estaban afiliados los trabajadores petroleros, sino que estaban también afiliados los vendedores ambulantes, estaban inclusive hasta las prostitutas del puerto petrolero estaban afiliadas a la SUO. Para decir hasta dónde era tan amplio este tema organizativo en ese primer momento de la USO. María Cano junto a Raúl Eduardo fueron indudablemente los pilares fundamentales sobre los cuales la historia de la USO inició, junto a hombres como Diego Montaña Cuellar, junto a hombres como Eduardo Umaña Mendoza posteriormente, ya en los últimos años, igual que muchos hombres que precisamente están en la historia de la USO, hombres y mujeres, y donde María Cano para nosotros es un símbolo, es un ícono de nuestra historia. Es la muestra de la mujer revolucionaria, es la muestra de la mujer que ayudó a organizar las diferentes organizaciones sociales, organizaciones obreras, fue la que mantuvo ese crisol o esa llama también encendida para que el movimiento obrero pudiese llegar y avanzar en décadas posteriores como las del 50, 60 y 70, donde hubo grandes movilizaciones y grandes luchas obreras, donde se dieron las grandes huelgas, donde los obreros se atrevieron a luchar no solo por su salario, sino también por un tema fundamental que era la soberanía nacional. Y fue donde se dio, por ejemplo, en 1948, la Unión Sindical Obrera, organización que había nacido con el pulso y el soporte de María Cano y de Raúl Eduardo Maecha y de Diego Montaña Cuellar, hicieron una huelga que hoy la reconocen como tal. Esa huelga de 1948 fue la que le dio vida a la hoy empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol. Con los obreros en esa huelga logramos que se configurara una empresa nacional estatal que manejaba y maneja todavía hoy una gran parte de nuestros recursos petroleros. Entonces, esto está reconocido, lo pueden plantear abiertamente porque es un hecho histórico que no pueden negarlo. Entonces, son elementos que hoy siguen siendo referentes de las luchas de los trabajadores, como lo son posteriormente en la década del 80, a la USO precisamente le empiezan a pasar la factura de cobro de su posición soberana, su posición de lucha por la soberanía nacional, por Ecopetrol, su posición de lucha por los recursos naturales, y es así como empieza una ola de asesinatos donde en 1988 asesinan al compañero Manuel Gustavo Chacón Sarmiento, dirigente de la subdirectiva de Barranca Bermeja. Allí empieza una ola de asesinatos que todavía no termina y sobre la cual hoy sigue signado esa situación de persecución contra la Unión Sindical Obrera, precisamente para que entregue sus banderas de lucha, situación que hoy, cuando estamos en este año y en estos días, hemos anunciado precisamente un paro nacional de los trabajadores petroleros por la defensa de Ecopetrol,
por la defensa del patrimonio nacional, por la defensa de nuestros recursos naturales, por la defensa de los derechos de los trabajadores que hoy, sobre la base de una caída cíclica de los precios del petróleo, se quiere justificar toda una arremetida donde están en juego activos tan importantes como son el transporte, como son las refinerías, de los cuales hoy quieren escindírselos y vendérselos al capital multinacional. De paso, entregándole bienes importantes y estratégicos de nuestra nación a terceros, cuando debería ser todo lo contrario. En ese sentido, pues la uso precisamente tomando esos referentes. Hoy seguimos manteniendo las banderas con las cuales esos hombres y mujeres como María Cano, Raúl Eduardo Maecha, como Diego Montaña Cuéllar, nos llevaron a construir esto que hoy tenemos. Está aquí María Cano, precisamente, Raúl Eduardo Maecha, está Diego Montaña Cuéllar y está Eduardo Umaña Mendoza. Y aquí el primer dirigente, el segundo dirigente, porque el primero fue asesinado en una huelga, que fue Fermín Amaya, pero el compañero que fue asesinado en la década del 80, con lo que empezó la ola de asesinatos contra el abuso, fue Manuel Gustavo Chacón Sarmiento. Me llamo Domingo Tovar Arrieta, soy ejecutivo de la CUT Nacional, me desempeño en el cargo de director del Departamento de Derechos Humanos, Solidaridad y Paz. La situación del sindicalismo hoy día en el mundo es difícil. Digamos que hay unos factores de crisis, tanto internos como externos. Los externos son toda la arremetida del modelo neoliberal que arranca las conquistas de los trabajadores, lo deja sin nada. Hoy estamos luchando contra la precarización laboral, ¿sí? Es la peor fase de la actividad laboral en la que hemos llegado. La arremetida de violencia contra el movimiento sindical, básicamente en Colombia. Es lamentable que aún todavía se persigue, se asesina, se amenaza por ejercer un derecho a la sindicalización, que es parte del derecho de asociación constitucional. Y ese sindicalismo tiene unos retos, es recomponerse a través de las mismas realidades que se viven hoy en el mundo del trabajo. Y lo segundo es que María Cano fue una de las mujeres gestoras de la lucha social, del movimiento sindical, de la lucha de las mujeres, y es esa simbología que hoy deben asumir las compañeras, la juventud trabajadora, en el papel que jugó María Cano y que jugaron otras mujeres en este país. Mi nombre es Ligia Inés Alzate Arias, directora del Departamento de la Juventud y el Menor Trabajador. Frente a la pregunta que ustedes nos hacen de cuál es la situación actual del sindicalismo colombiano, bueno, el sindicalismo colombiano ha tenido varios momentos históricos de auge y también de crisis. Digamos que en este momento la mayor crisis que tenemos es producto de la satanización que el gobierno le ha hecho al mundo sindical. Lo ha señalado que es el culpable de todas las dificultades que tenemos las y los trabajadores en las empresas. Lo ha señalado de que estamos articulados a la acción guerrillera y lo ha señalado finalmente de ser los dirigentes quienes terminamos con todo lo que es el diálogo social o las posibilidades de negociación en cualquier empresa o en cualquier parte del país. Y en ese sentido, eso ha hecho conciencia o mella, se ha internalizado inadecuadamente en una población que realmente atiende los postulados del gobierno como si fueran pues ciertos y reales, pero también eso ha hecho que el mundo sindical se una en torno a más y mejores objetivos, se una en torno
a la exigencia de lo que debe ser un trabajo decente en este país y contacte con el mismo Estado un pliego de peticiones relevante para los trabajadores colombianos. En ese sentido, la organización sindical pues tiene serias dificultades en cuanto a la asociación, por ejemplo, y vinculación de más trabajadores y trabajadoras, es precisamente por las condiciones laborales que tenemos. ¿En qué sentido? En la contratación. Ya no se contrata como antes, que era una contratación a término indefinido, donde el trabajador y la trabajadora entraban tranquilos a la empresa y luego se vinculaban al sindicato y no había ningún problema. Hoy los trabajadores tienen dos opciones: se vinculan y pierden el empleo porque esa es la amenaza que les hacen, o se vinculan laboralmente pero no les interesa organizarse sindicalmente, y eso ha hecho que disminuya bastante, digamos, los temas de afiliación. La Central Unitaria en ese sentido ha lanzado una fuerte campaña de fortalecimiento, crecimiento y cotización para lograr que muchos grupos de trabajadores y trabajadoras se unifiquen, se vinculen y se organicen para defender los derechos de las y los trabajadores. Y creo que una de las situaciones más complejas es la poca atención que le pone el gobierno al mundo laboral. Es decir, el gobierno pretende gobernar un país única y exclusivamente con una agenda de paz, así la concibió y la creó, pero para el mundo laboral no le ha dado respuesta a los 19 puntos que hemos planteado. Nosotros hemos planteado los puntos como formalización del empleo, especialmente en el sector estatal, y ellos no han querido formalizar toda la gente que hay, sino que han formalizado el 5% de toda la población que necesita empleo, o sea, que no vemos solución en eso. El resto de la gente pues trabaja en la informalidad o en el rebusque o en el día a día, lo que pueda ganarse para su sustento. Otra de las condiciones que tenemos en el pliego fundamental es para señalar, digamos, la voluntad del gobierno en no querer nada con el mundo laboral, es el tema de la negociación colectiva. Nosotros creemos que la negociación colectiva es una herramienta fundamental para que las y los trabajadores tengan derechos reconocidos a través de las negociaciones. El gobierno básicamente ha incursionado en este tema, violando todos estos mecanismos, e impone a veces el pacto colectivo con los empresarios, y pues el pacto colectivo dibuja toda la lucha de los trabajadores, porque el pacto colectivo se puede presentar independientemente de si tiene una organización sindical. Otro de los temas esenciales que queremos dar a conocer es el tema del diálogo social. Entre todos los países latinoamericanos, después de Perú y de Ecuador, Colombia es uno de los países que menos usa el diálogo social con los trabajadores. Aquí se implementan muchas mesas, hay mucha ley, pero nunca se realizan los objetivos del diálogo como debe ser. Casi siempre el gobierno está dialogando con los empresarios solamente, o deliberando con ellos mismos, con el mismo gobierno, pero pocas veces se llama a la mesa a los trabajadores. Y esa es una de las quejas permanentes que tenemos para con el gobierno. Y en la agenda también queda muy claro la contratación. El tema de la contratación es muy importante, porque aquí en unos años en que las cooperativas de trabajo asociado eran las intermediadoras del contrato, y esa política generó en la contratación una tercerización, que es lo que combaten los trabajadores. Luego de que se pusieron muchas denuncias de lo que eran las cooperativas de trabajo asociado, entonces se pasaron a otra figura, a las sociedades de acción social o de acción sindical. Y después de esa figura, como también la develamos, se pasaron hoy a los contratos, los contratos sindicales. Todas esas figuras son para
evitar la contratación directa que se debe tener en el empleo. Y eso es lo que genera también graves problemas en la tercerización. Y por último, creo que el mundo sindical tiene una crisis muy alta para lograr niveles de equidad e igualdad, específicamente por la brecha que tenemos de empleo entre hombres y mujeres, una brecha del 28%. Igualmente el acceso al empleo es muy complejo porque, por ejemplo, para los hombres es del 12%, pero para las mujeres es el 18%. O sea, son brechas abismales para toda la población trabajadora que hoy además es joven, ingresa apenas al mercado laboral. Ya hay una fuerte población también que está en la edad de la vejez y de la jubilación, y esta población que ingresa casi que a un sistema de desestructuración del empleo en el país. Una población que por muchos años no va a saber qué son derechos, qué es una pensión, qué es la seguridad social, qué es tener salud. Esa va a ser la generación que se va a pasar por lo menos, digamos, unos 40 años, va a ser esa crisis todavía. Ahora, en el mundo sindical, la crisis se da precisamente porque no hay contrataciones directas, entonces la gente no tiene forma de demostrar pues, que tiene un patrón con quien pelear derechos para vincularse. Lo otro son los tiempos hoy la gente no le dedica tiempo al sindicalismo porque el trabajo absorbe en su mayoría un tiempo vital para tener esta herramienta como elemento, digámoslo así, fundamental. Y el otro tema es que las amenazas que encuentran los trabajadores en las empresas es esa. Si usted se sindicaliza lo echamos, si se sindicaliza le quitamos este cargo, si se sindicaliza no lo vinculamos. En esas condiciones nadie, porque la gente prefiere el trabajo a estar organizados para defenderlo. Y creemos que todo eso ha generado una crisis fuerte en el mundo sindical, que día a día la lucha nuestra es aglutinar sindicatos, visitar los sindicatos, contarles qué estamos haciendo, contarles cuáles serían nuestras estrategias para que ellos estuvieran organizados y sobre todo contarles que estamos en una apuesta permanente de lucha contra un gobierno que ha generado demasiadas dificultades para la vida de los trabajadores en el país. Que este es el momento en que nosotros no tenemos respuesta a una agenda y que independientemente del contexto de paz que la CUT lo apoya, para nosotros también es muy importante generar una construcción de paz en el país con empleo decente, con hombres y mujeres teniendo una familia bien atendida, con un trabajo que a todos nos dé dignidad y a la vez pues con un bienestar y una vida digna para poder responder, digámoslo así, al mundo laboral existente. Bueno, María Cano, una mujer que se forjó, digámoslo así, en las luchas bananeras en el Magdalena Medio, al lado de Blasco Torres Giraldo, ocupó un papel primordial, no solamente en la organización de las y los trabajadores, especialmente hombres en ese momento, sino también en la concesión política de lo que debería ser esta lucha. Ese fue su gran aporte. Creemos que además de darle un contenido de defensa de derechos a esta lucha, también un contenido de aportes esenciales a cómo conversar con los trabajadores en cada espacio de trabajo, cómo atender sus pliegos de peticiones, cómo llevarlos a que ellos formaran una masa política que incidiera en ese momento en el país con sus peticiones, pero a la vez cómo ir por todas las bananeras y por todas las fábricas de cemento en ese momento, a organizar a la gente para que la gente tuviera claro los derechos por los cuales iba a pelear. Ese es un mérito fundamental. Yo creo que la vida de María Cano fue ejemplar en eso y además siempre escribió permanentemente para los trabajadores en las necesidades que tenían, pero también en el enfoque y en la conducción del mundo laboral del país. Este es como el gran aporte que hoy vemos en María Cano, una mujer bastante comprometida con su partido socialista para el momento, pero a la vez muy investigadora de los derechos que cobijaban
a las y los trabajadores y la defensa para ello. Además, el mérito grande de María Cano es la preservación de las organizaciones sindicales, porque como tal había que estar organizado, preservarse en ese mundo, respetar todo lo que implicaba ese mundo, y ese yo creo que es uno de las gestas, digámoslo así, que han sido referentes para el mundo sindical.